Muy buenos días, mis amados. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast de Buenas Nuevas. Qué placer, qué oportunidad más extraordinaria nos ha dado el Señor. Como cuando dice, este es el día que hizo el Señor. Qué maravilla poder estar nuevamente este miércoles en su programa Tiempos de Fe. Te habla su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor entrañable, inconmensurable poder estar con todos ustedes, compartir este conversatorio, estas enseñanzas que impartimos en este programa llamado Tiempos de Fe, como le dije, reiterando ese nombre y agradecerles de verdad su apoyo, sus comentarios. Es por eso que incentivamos que comente, que nos escriba, que nos llame, que le dé a like, que comparta el video, pero sobre todo que aprenda, mi amado, que entienda estos conceptos para equipararlos o adherirlos, es la palabra, a su vida. Esta es la idea de todo esto, aprender de la palabra de Dios. Este esfuerzo es para poder traer mejoría, crecimiento, optimización, desarrollo en su vida espiritual. Así que este equipo, todo el equipo de Buenas Nuevas, todo el equipo del podcast de Buenas Nuevas está dirigido para bendecirle a usted. Es un honor para nosotros que usted esté con nosotros y servirle, ya que usted es parte del cuerpo de Cristo. A los que no conocen al Señor, le invitamos a que le reciba como su Señor y Salvador. Este es el esfuerzo que tenemos para que usted pueda ser salvo y que pueda reencontrarse nuevamente con su Señor, que no solamente lo creó, sino que quiere traerlo a la redención, a este reino maravilloso que es el reino de Dios, para que comience una trayectoria maravillosa, como Dios lo soñó, como Dios lo pensó para usted. La vida verdadera es estar conectado al Creador. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy, otro tema en este conversatorio, en este podcast. Discúlpeme que estoy un poco afónico, quizás tengo me alcanzó la gripe, pero vamos como quiera hablar acerca de la palabra. Esto es lo que nos emociona y lo que nos encanta hacer. Para esto fuimos llamados y estamos contribuyendo en el llamado que Dios nos ha dado. Hoy vamos a estudiar un tema, conversar un poco acerca de los antecedentes de un tema que me apasiona y que está en el libro de Samuel, segunda de Samuel 6:16 en adelante, que habla acerca de un personaje que vamos a examinar. Y yo quiero que usted lo analice, porque hay muchas personas que tienen esta actitud, esta mentalidad Mical. Vamos a hablar de Mical, que fue, como ya quizá usted puede saber, o ya sabe, la esposa de David. Hemos llamado a este tema de hoy Mical, transición incompleta. Mical es una tipología, para que me entienda, de un creyente que está viviendo, operando en un orden dicotómico en la casa. Es un creyente con dos mentalidades, es un creyente con dos pensamientos, es un creyente con una bifurcación en su estilo de vida. Es como la piel de Esaú y la voz de Jacob. Entonces, la piel de Esaú y la voz de Jacob. Entonces, Jacob se pone una pelliza o como una peluca aquí para engañar a su padre, para que su padre pensara que él era Saúl. Él operaba con su voz algo espiritual, la voz representa lo espiritual en él, pero sus manos, donde él puso su pelliza, esa peluca, ese teatro, vamos a llamarle así, para engañar a sus padres para que le diera la bendición, él usó su mano, que es símbolo de las obras que hace. Entonces, hay gente que habla muy bien, que expresa muy bien la fe, que conoce la escritura, pero sus acciones determinan otra cosa. Es algo parecido a lo que queremos hablar con Mical, una transición fallida, un orden dicotómico en la casa. Mire qué dice la escritura y vamos a iniciar inmediatamente para poder traer todo lo que queremos hablar acerca de Mical, que son unos principios, son alrededor de 5 o 6 principios que ella muestra que nosotros no debemos hacer, mi amado. Tenemos que salir de esa actitud. Hay actitudes Mical en la casa de Dios y queremos sacar de eso en la casa. Queremos casas de fe que produzca hijos, que reproduzcan, por así decirlo, la visión, la misión y los valores de la casa en la cual ellos se congregan. En este caso, nuestra casa de fe
Buenas Nuevas, y que puede repercutirse también en otras casas de fe locales. Aquí todas las casas de fe en una nación, en esta nación, por ejemplo, Israel, es lo que en República Dominicana constituye todo el pueblo de Dios en República Dominicana. Somos un pueblo bajo un reino y bajo una dirección bien marcada y determinada que Dios ha dado en su palabra. Mire qué dice, por favor. Tome nota, por favor, de estos principios. Pero primero un antecedente. Vamos a hablar un antecedente de lo que está pasando aquí en esta historia, de lo que vamos a relatar aquí en 2 de Samuel 6:16 en adelante. Miren qué dice. Sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, note las palabras. Todas las palabras aquí son estratégicamente colocadas para darnos enseñanzas tremendas. Solo hay que detenerse y examinarlas, que es lo que yo voy a hacer hoy. Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando, wow, delante del Señor, sintió por él, escuche, un profundo desprecio. Wow, esta historia es tremenda, esta palabra es tremenda. Yo pudiera hablar aquí, mire, cosas tremendas. Aquí hay temas maravillosos, muchos temas aquí, pero vamos a verlo someramente. A los principios, que todo lo que hemos mencionado hay algún principio ahí envuelto. Pero primero el antecedente, vamos a ver lo histórico. El arca de la alianza estaba en tránsito, ese es el contexto aquí, de la casa de Obed-edom al monte Sión. Había una transición. Dios estaba llevando de un lugar inapropiado a un lugar apropiado el arca. La migración precisa. Esta migración precisa, bueno, le invitamos a ver nuestro programa de migraciones, que es moverse de un punto a otro en la perfecta voluntad de Dios para poder traer el favor de Dios. Siempre las transiciones o las migraciones en Dios deben ser basadas en la palabra. Note, por favor, que se interrumpe esta transición por la muerte de Usa. David estaba cambiando la localización del arca del monte Gabaón, que era la posición oficial del tabernáculo de Moisés en ese momento, al monte Sión. Escuche bien lo que está pasando aquí. Esta migración, mis amados, anunciaba que el tabernáculo de Moisés ya había cumplido con el objetivo que Dios le había tenido en ese lugar. Entonces, que hay lugares geográficos que Dios utiliza para movernos, para que nosotros entendamos que hay lugares imprecisos y lugares precisos. El monte Gabaón ya cumplió con el objetivo que Dios tenía. Entonces Dios estaba tratando de mover su arca a otra posición más precisa, que era Sión. Y debo decir que esto fue un error. Y esta fatalidad que ocurrió con Usa se registró. Notamos también que en la historia nos dice que David, en ese proceso de transicionar al lugar perfecto que Dios quería, que era Sión, él, nos dice la escritura, comienza a danzar, comienza a hacer sacrificios de forma libre, no ortodoxa, o sea, no religiosa. Este hombre estaba emocionado, este hombre quería la presencia que simbolizaba el arca en el lugar que Dios había ordenado, en el lugar que Dios quería. Entonces él eso lo movía a él en el éxtasis de servir a Dios en la adoración, en la danza, de una manera no religiosa, en libertad, es lo que quiero decir. La nación entonces, notamos que fue tornada a observar esta transición por varias razones. Número uno, el arca del pacto, la mayor posesión de Israel, estaba en el mover. Número dos, Usa en esa trayectoria muere. Lo que nos demuestra que en las celebraciones algo tiene que morir. Alguien puede morir o algo puede morir cuando nosotros hacemos estas transiciones y cuando nosotros también celebramos esa transición como David lo hacía. Número 3. Esta visión fue
la visión de un héroe, de un caudillo grandioso que comprendía la voluntad de Dios y era rey David. Lo cuarto que debemos tomar en cuenta es que se anunciaba lo obsoleto, la posición o la labor que el tabernáculo de Moisés ya había cumplido, ya había terminado en el monte Gabaón, ya había terminado lo que Dios quería. Y había una transición ahora de el tabernáculo al templo. Número 5, tengo que decir también que esto fue más grande que el asesinato de Goliat. ¿Por qué? Porque era el asesinato de las mentalidades pasadas, de lo obsoleto, de lo que ya no funciona, que ya cumplió su función, que sirvió en un momento, pero que Dios nos lleva a posiciones mejores. Y lamentablemente hay personas todavía que se quedan en esa posición. Debo decir que por años la nación subía del monte Gabaón al monte Gabaón para adorar. Este cambio significativo anunciaba la superioridad del arca sobre la montaña. Es por eso que pregunto, si Dios lo quiere transicionar a un estado mejor, ¿iría todavía usted, por ejemplo, al monte Gabaón después de esto, ahora que el arca de la alianza fue cambiada de posición? ¿Iría usted al monte Gabaón? No, mi amado, la respuesta es precisa. Dirá, no, yo debo moverme al ritmo de Dios, al lugar donde Dios quiere que yo me mueva, a la situación que Dios quiere que yo me mueva, a la dirección que Dios quiere que yo me mueva, a lo nuevo que Dios quiere que yo me mueva. No me puedo quedar en el pasado. Esto es lo que está pasando aquí. Qué interesante que en todo esto que está sucediendo, algo extraordinario, Dios está trayendo un nuevo orden, un nuevo movimiento, un nuevo reto, oportunidad para que su pueblo creciera y que pudiera ver mayor la dimensión de la revelación de su Dios. ¿Y qué pasa aquí? Mical se queda en la casa. Mical se queda en la casa. Mical no acompañó al protagonista, al director, al iniciador de este movimiento que fue su esposo David. Ella, que es lo que voy a analizar hoy, ella escogió ser una espectadora en vez de ser una participante. Pregunto, ¿debió participar? Totalmente. Mientras ella veía a David danzando delante del arca, mientras ella veía a David adorando a su Dios libremente, regocijado, porque ya había un nuevo movimiento, Dios había marcado algo nuevo. Note bien que la presencia de Dios es el arca. Ella dice, despreció en su corazón a su marido, en vez de acompañar a su esposo alegremente y acompañarlo a su lado para perpetuar la voluntad divina. Cuando examinamos a Mical, vemos que Mical fue una mujer que fue comprada por sangre. David por ella dio 200 prefusios de los filisteos. Y probablemente, debo decir, fue testigo de la victoria de David sobre Goliat. Ella vio cómo Dios le dio victoria. Ella también experimentó el amor de David y fue dada, o sea, fue restaurada a David después de un periodo de ser la esposa de otro hombre. Por eso nosotros preguntamos, ¿por qué esta mujer, la esposa de David, escogió ser una espectadora y una crítica? Esta es la pregunta que vamos a hacer hoy. Esto es lo que vamos a examinar. Mical, mentalidad Mical, una transición dicotómica, una mentalidad totalmente distinta a la mentalidad que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Ella se queda de espectadora, de crítica, porque yo he analizado en la historia, en toda la historia que tengo en la fe, 21 años ya, y quizá usted pueda corroborar conmigo, que la gente que menos se involucra en la obra de Dios son las que más critican,
son las que más acaparan a otro creyente para insertarle duda, para alejarlo de la verdadera fe, siempre criticando la música, siempre criticando al pastor, siempre criticando a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. Es alguien que como por cuanto se ha divorciado de la acción, por así decirlo, de envolverse a hacer las cosas de Dios y de enfocarse en Dios, y dejarse guiar por los líderes que Dios le ha colocado, ella prefiere y decide no involucrarse. Y esa no involucración en las cosas de Dios, eso es lo que posibilita. Escúcheme, por favor, que usted se convierte en un crítico, que usted se convierte en alguien adverso, en un hater, por así, para usar una palabra moderna, del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer en la casa de fe en la cual usted está, a través de todos los que sirven ahí, a través de usted también. Y hay 3 escrituras que nos dan una idea. Voy a leerlas. Ya leímos la primera. Pero quiero enfatizar un punto aquí. En 2 de Samuel 6:16 dice, y sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, dice, Mical, hija de Saúl. Note bien aquí que dice, hija de Saúl. Se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El verso 20 dice también en 2 de Samuel 6, cuando David volvió a bendecir a su familia, mire que dice de nuevo igual que el verso 16, Mical, la hija de Saúl. Esto no es casualidad, ya van 2 veces. Dice que la hija de Saúl le salió al encuentro y lo reprochó. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, dice ella, desnudándose como cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. ¡Wow! Y hay otro verso interesante que repite la misma fórmula. No es casualidad en 2 de Samuel 6, que también en el verso, no solamente en el verso 16, ni en el verso 20, en el verso 23 dice, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Todo esto hay que conectarlo. Aquí hay verdades que nos enseñan el doble ánimo, el doble pensamiento en la casa, la dicotomía de servir a Dios y la decisión de no involucrarse en las cosas de Dios. Eso produce daños muy profundos. Eso produce, mi amado, usted verá por qué, consecuencias nefastas, como usted pudo ver. Ella es referida varias veces, no es casualidad, por eso lo reiteré, como la hija de Saúl. Y no como la esposa de David. No es casualidad. El texto está clavado, anclado, comunicándonos verdades profundas. Permítame ahora examinar los principios de un espíritu Mical. Principios. Son principios que no debemos hacer, pero que tampoco se podrán hacer por muchos, porque hay muchos que como usted verá al final, no han nacido de nuevo. Alguien como Mical en la casa no ha nacido de nuevo. Es como cuando Judas dice que los hermanos en el agape, en la reunión de los santos, son nubes sin agua. Está hablando de personas que nunca se convirtieron. ¿Puede una persona participar en una casa de fe sin haberse convertido? Totalmente. Puede saberse las letras de las canciones, puede saberse el lenguaje que usamos en la casa, puede aparentar ser creyente. Totalmente. Hay gente domada en las iglesias. Y es lo que queremos enfatizar. Y es lo que Dios quiere revelar. Porque hay oportunidad para ti que vives en esa actitud Mical. Y es que vuelvas y te arrepientas y te conectes a la matriz. Y que recibas la redención de tu alma. Y que te conviertas en el hombre y la mujer que Dios quiere. Tome nota, por favor, las características de un espíritu Mical. Número 1. El espíritu Mical, la actitud Mical, el pensamiento Mical, dicotómico. Una persona que no ha transicionado correctamente del mundo al reino de Dios, pierde la acción.
Son personas que pierden la acción. Cuando Dios tiene un nuevo mover, como en este caso, de transicionar del templo, del tabernáculo al templo, del monte Gabaón al monte Sión, mi amado, una posición obsoleta, o sea, perdí, ya cumplió la función que Dios, no es que está mala, pero ya no funciona ya en el plan de Dios, porque el plan de Dios es progresivo, la salvación y redención es progresiva, la madurez, llegar a la madurez es un proceso de cambios. Entonces Dios también tiene cambios también que son ejemplarizados en las escrituras, en las historias que Dios nos da, en este caso en momentos geográficos, en lugares distintos, un tabernáculo que era algo temporal y un templo, ahora algo permanente, en un monte distinto. El tabernáculo estaba en el monte Gabaón y el templo ahora fue reubicado en el monte Sión. Pregunto, en esta reubicación, en este mover de Dios, ¿qué usted va a hacer? ¿Se va a quedar sin la acción? ¿Se va a quedar obsoleto? ¿Se va a quedar aquí en el lugar que Dios no está? Dios ya cambió de lugar, la presencia de Dios se movió al monte Sión, se va a quedar en Gabaón. Y este es el reto, este es el creyente Mical, la posición Mical, la mentalidad Mical, pierden la acción. Son personas que como Mical escogen ser espectadores. Oye Juan, esto es increíble, ¿eh? Espectadores. Mira Juan, este joven, no es espectador, está aquí sirviendo. Tomó su lugar. Lo que conoce, lo que sabe, el talento, el don que Dios le dio y está sirviendo. Todo el que ha servido, todo el que está sirviendo en la casa, que deben ser todos, no solamente el 10% que la estadística dice que hace todo en la iglesia. No, el 90%. ¿Dónde está? ¿Son creyentes? Mical, lamentablemente. Mire qué dice la escritura, dice, y Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. No, más para abajo, dale para abajo. No, todavía, mira, por favor, escúchame, hay hermanos, mi amado, que viven así. Son personas con un pensamiento ausente de lo más importante que se hace en la casa, de todo lo que se hace en la casa, de los eventos, de los proyectos, de los ministerios, los momentos de adoración, los momentos que quieren incentivar la visión, los retiros, las reuniones de pareja, las reuniones de caballeros, los congresos que hacen para la familia, las reuniones para incentivar el compañerismo, los tiempos de oración. Esos creyentes están ausentes. Pero ¿cómo puede ser posible que usted fue llamado a esta vida maravillosa, Señor, de victoria, de libertad? Y lo pusieron en una casa y lo plantaron en un lugar para dar fruto y usted no participe. Ese es Mical. Dice, se asomó por la ventana. Esto es lo primero. Pierden la acción. No se envuelven, no practican su fe, no ejercitan su fe. Número 2, característica Mical. Bueno, Mical también nos da una característica. Y es consecuencia, todas están conectadas, para que usted entienda, todas conectadas. El no participar, el no accionar, el perder la acción, en envolverse, involucrarse en las cosas de la comunidad, hace que usted se convierta en infértil. La segunda característica de espíritu Mical es infertilidad. Mical era estéril, dice la escritura. Ya que los espectadores, los que no se involucran en su propio crecimiento, la vida de cristiana, la vida de ser un discípulo del Mesías, señores y señores, es convivir. Se vive la vida de fe con otro, con alguien. Por eso la palabra comunión, común unión. Hay cosas que nos unen, hay una asociación, hay una relación hebrónica, hay una relación. Debe existir relaciones sinérgicas, no dejando de congregarse, pero me congrego con otro, no conmigo mismo. Necesito a mi hermano, a alguien a mi lado para que me ayude a crecer, para llevar juntos el esfuerzo de establecer el reino de Dios. Pero si yo me quedo siendo un espectador, ¿voy a producir fruto? No, mi amado. ¿A quién voy a amar? ¿Contra quién voy a tener paciencia? Dígame.
No voy a poder tener esa conexión que me ayuda a crecer y que me ayuda a avanzar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque soy estéril. No me envuelvo en nada. Soy un paria. Yo me autoexilio de la comunidad, de la visión, de la misión a la cual Dios nos llamó a todos. Los espectadores no producen, mis amados, no tienen ninguna consolidación de nada. En 2 de Samuel 6:23 dice, la hija de Saúl murió sin haber tenido hijos. Cuando usted estudia a las personas que tienen esa carga o que cargan el espíritu, la actitud de Mical, ellos no producen fruto en el reino de Dios. Son gente infructiva. Tome nota, por favor, también el tercer principio. Hay un tercer principio aquí que está en 2 de Samuel 6:19. 6:19-20. Voy a leer primero para establecer el tercer principio. Mire que dice, y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, entonces, una multitud, personas, un grupo, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles, una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Y cuando David volvió para bendecir a su familia, oye, qué tremendo. David tenía la iniciativa de bendecir a su casa, y entre ellas estaba Mical, su esposa. Y ahí dice, y Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Hombre, este hombre venía a bendecirla y esta mujer viene con una actitud de reproche a su esposo. Y dice, qué distinguido, oye, está sarcástica, se ha visto hoy el rey de Israel. La Biblia pone un signo de admiración, denotando ese sentimiento que ella tenía de aversión a su esposo, cuando su esposo tenía una actitud de bendecirla. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Eso dice el texto. Ahora, ¿cuál es este principio? Un espíritu Mical es un creyente que vive su vida de creyente criticando de manera carnal a otro hermano. Es alguien que vive viendo lo negativo en los demás. Es alguien que ve lo malo en los otros. Es alguien que ve la viga en el ojo del otro. No ve su propia madera dentro de su propio ojo. Es alguien parcializado, falsamente parcializado, por ideas erróneas en su mente de interpretación de las intenciones correctas. Por eso la Biblia dice claramente que David iba a bendecir a su familia y Mical le salió al encuentro y lo reprochó. Hay creyentes que viven en esa misma tesitura de estar solo criticando, viendo todo mal. Si hicieron un video tan mal hecho, yo lo hago mejor. Si uno predicó, mira, ¿por qué predica fulano y yo no predico? Mira, no hay que ir a la cárcel. No. Siempre vive buscándole la quinta pata al gato. Ese es Mical, un espíritu de crítica carnal, incluyendo hablando cosas que son mentiras. Un creyente Mical siempre sale a la luz cuando la multitud se va. Mientras está en el lugar de la multitud, no participa. Por eso es estéril. Pero ella toma posición cuando todo el mundo se va. Ella se encuentra con el hombre de Dios en su hora más débil, después de haber ministrado. Hay muchas congregaciones y muchos ministerios que no han crecido por esto. Porque la crítica, quizá de la esposa, de los hijos, de la familia, y dentro de las congregaciones hay gente que vive criticando nada más y no se me envuelven, no dan soluciones, no se involucran. Por eso son estériles. En el caso de Mical, ella no esperaba que el hombre de Dios descansara.
Ella era insensible en su espera en el momento que él entra en la casa. Ella lo ataca con comentarios sarcásticos. Vio la historia y falsas acusaciones basadas en percepciones erróneas, pero basadas en la carne, en la inclinación al mal. Ella le da rienda suelta más a lo malo de ella misma, buscando siempre lo malo en el otro, porque lo de la misma naturaleza se busca. Pero la gente de Dios no ve lo malo, ve lo bueno, enfatiza lo bueno y habla lo bueno, declara lo bueno para que eso se forme en esa persona. Mical representa un espíritu de crítica carnal. Tercer principio. Vamos al cuarto. Cuarto principio. Vamos aprendiendo hoy, ¿eh? Cuarto principio. El espíritu Mical o la actitud Mical o las características de Mical es una tipología de creyentes, mi hermano, lamentablemente, que hay en las congregaciones. Lo tengo que decir aquí. Son personas, mi amado, que no son parte práctica, voluntaria, libre de una casa. Están ahí, pero no son de ahí. Son miembros de una casa de fe, pero no son hijos. No se han consagrado, no se han alineado a la misión, a los valores, al carácter, a la identidad de ser hijo de Dios. Hay un cuarto principio. El cuarto característica, principio de Mical es que odia adorar. Odia adorar. Sus críticas constantes siempre van a traicionar los sentimientos por Dios. ¿Sí? En vez de alabar a Dios, en vez de declarar cosas hermosas a su Dios, en vez de rendirse en adoración, como dice la Escritura en Deuteronomio 28, que Él llamó a los levitas y lo puso delante de Él para que le ministraran. Así fuimos todos nosotros llamados, también fuimos colocados en el Edén, ahí para servir al Creador, para adorarle, mi amado. Para eso estamos aquí. Pero hay gente que no quiere hacer eso. Ella odia, o este tipo de personas en las congregaciones odian expresar adoración. Yo he visto gente en las congregaciones, no sé si le ha pasado, que mientras están adorando, una adoración sublime, algo hermosísimo, la gloria de Dios ahí, todo el mundo absorto, gente ahí, mira, sin abrir los ojos, adorando, gente postrada, gente así, llena de la gloria de Dios. Y hay gente que están leyendo, texteando ahí, mira, están ellos ahí, mire. Juan, mira ahí, Juan, mira ahí. Juan, mírame ahí, Juan, mírame. Quiero que Juan interactúe conmigo porque para que ustedes me lo cojan muy poco. No, ellos están testeando ahí, mira ahí. Ah, no, me están llamando. Ah, dame escribir, están ahí. Y la adoración ahí en su alta. ¿Sí o no, Juan? Y ellos ahí hablando, chateando ahí. Y después vuelven como de repente, de nuevo, para que la gente no vaya. O gente leyendo la Biblia en el momento. No es que es malo chatear, es malo leer la Biblia. No, pero que no es el momento. Estamos en la adoración. Pero yo he analizado en todo este tiempo que he visto, ¿por qué ellos hacen eso? ¿Se me ha preguntado? Yo creo que una de las casualidades o de las causalidades que eso lo produce es que ellos no tienen ningún tipo de intimidad con Dios en su casa. Son personas que ni en su casa incentivan esa adoración personal. Porque la adoración bíblica nos enseña que hay 3 dimensiones de adoración. Una es personal, una es familiar y otra es congregacional. Cada una depende de la otra. Si yo personalmente no soy una persona devocional a Dios, ni que estudio la Torá, la palabra de Dios, que oro, que ayuno, personal, ¿cómo yo creo que yo voy a hacer eso familiar? ¿Y cómo usted cree que lo voy a hacer congregacional? Voy a hacer lo mismo, es un reflejo de mi vida. Literal, eso es lo que yo he analizado, humildemente. ¿Tiene sentido? Podemos decir, bueno, los problemas, las situaciones, sí, es verdad, todo eso influye. La enfermedad está bien. Pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar las enfermedades? Las situaciones difíciles, ¿cómo? Abstrayéndonos de lo espiritual, de lo que nos va a dar la salida, la fuerza. Por eso vamos a la congregación. Por eso le servimos a Dios, por eso le creemos. Que no importando lo que nos suceda y nos pase en el mundo, cuando estamos con Él, cuando le buscamos, estamos buscando una esperanza, una salida en Él.
Y cuando lo hacemos, yo creo, y yo veo más convencido de que Él va a orar. Y la intención de Dios es obrar. Pero hay gente que no le gusta orar, no le gusta adorar. Es por eso que cuando usted vio la historia, ella no ve a David danzando ante Dios en adoración y su corazón lo interpretó distinto, su corazón se empaña esa sensación de crítica, esa proliferación de esa actitud en ella de ver cosas distintas a la realidad. Por eso ella habló de la forma que le habló, porque ella percibió que él no estaba adorando, porque el corazón de ella no era un corazón de adoración, al igual que David. Y en vez de ella ver que su esposo estaba adorando a Dios, ella ve que su esposo estaba seduciendo a las mujeres de Israel. Lo puede ver. Pero el que se envuelve en adorar va a estar atento a cosas que no debe estar atento, va a entender cosas que no está entendiendo. No, cuando usted se envuelve en adoración, hermano, y usted le adora a Dios con todo su corazón, como David lo hizo, wow, usted comenzará a experimentar transformaciones maravillosas. La adoración te cambia, te transforma en la persona que Dios quiere que tú seas. Quinto principio, quinta característica del espíritu, actitud mical. Y lo dice el verso, dice, sintió por él, o sea, por David, un profundo desprecio. Una característica del espíritu mical es que es antagonista. Es una traba, es una barrera para los que quieren servir de verdad a Dios, los que quieren alcanzar transiciones en Dios a la perfecta voluntad de Dios. Su problema está enraizado en algo muy profundo. Ella dormía con David, ella experimentaba el amor, la ternura de David, pero despreciaba a David en su corazón. Esto es algo increíble. Yo le quiero decir a usted que el desprecio está prohibido para el hombre de Dios. La ira, el odio, la mentira, la crítica destructiva, todo esto está prohibido para la comunidad de creyentes que somos todos nosotros. Cuando yo vivo así es porque no hay una transformación en mí. Mire, note que dice que lo despreciaba en su corazón. El desprecio es porque viene del corazón, el asiento de las acciones humanas. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, hay gente que guarda su carro. Hay gente que paga lo que sea porque lo cubre en su carro. Hay gente que paga lo que sea por un vestido, por un viaje, por una buena comida, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de ahí sale el desprecio. Porque está prohibido que en el corazón, el lugar, como el asiento de las emociones, el asiento de tus decisiones, haya desprecio. Entonces hay algo profundo en ella. Esta persona tiene comunión con un nuevo mover, pero por desgracia, Mical no podía conectarse a ese mover, ya que este mover de Dios demanda pasión. Esta persona puede intimar con un movimiento, pero nunca con Dios. Y hay gente así. Quiero ir cerrando este estudio de hoy, esta enseñanza y trayendo el sexto principio, característica del espíritu mical, y es que el espíritu mical es un orden que está conectado no a David, sino a Saúl. Qué tremendo es esto. A la Biblia se le refiere a ella como la hija de Saúl, no como la esposa de David. Ella dormía con David, pero no estaba conectada a David, sino que estaba conectada a Saúl. Notamos que ella fue comprada por precio, pero falló en desconectarse de Saúl. Y esto es lo que nosotros hemos llamado una transición incompleta. Ella se quedó en el orden antiguo, no en el nuevo. David era el orden nuevo, Saúl era antiguo. David era el orden correcto que Dios demandaba, pero ella se quedó con Saúl. Por eso la Biblia dice que era hija de Saúl. Ella amaba a David cuando hacía algo grande. Por ejemplo, cuando mataba a Saúl.
Ella estuvo de acuerdo cuando él mató a Goliat, pero no estuvo de acuerdo cuando adoró a Dios. Como ya hemos dicho, el espíritu Mical odia la adoración. En otras palabras, ella ama la libertad, pero odia la consagración. Ella ama cuando el diablo es vencido, pero odia cuando la carne, su propia carne, es traída a disciplina. Porque la carne hay que matarla. Y cuando se le trata de matar, ella se escapa. Exteriormente, posicionalmente, es la esposa de David, pero interiormente ella es la hija de Saúl. Mical representa a todo creyente que no puede hacer su transición a un nuevo mover u orden a causa de una conexión interna con lo viejo. Ella tiene problemas en el corazón. Ella desprecia a David en su corazón. En otras palabras, ella se quedó en el pasado, no en el futuro, no en lo próximo, sino que se queda al final atrás. Proverbios 4:23 dice, por encima de todas las cosas, guarda el corazón, porque de él emana la vida. Mical era estéril, murió estéril, y hay creyentes también que son estériles y seguirán siendo estériles si no cambian su mentalidad. Es por eso que la Biblia dice, como hemos leído en 2 de Samuel 6:23, escuche, dice, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Esta es la segunda razón de no dar fruto. La primera es la mentalidad de espectador, ¿se acuerda? Un corazón que no había transicionado. Mical cargaba la configuración genética, mental y espiritual de su padre Saúl. Saúl también era un espectador, ¿se acuerda? Cuando David mató a Goliat. Saúl quería el arca para la victoria, o sea, para la liberación. No para adorar a Dios. Dale un poco más para abajo, mi amado. ¿Lo puede ver? Juan, dale un poco más para abajo, por favor. Tengo las notas aquí, mis amados. Qué tremendo es esta historia. ¿Por qué decimos esto? Porque Saúl era egoísta. Saúl representa un orden en la casa que no tiene pasión por Dios. Estos fueron los entendimientos y las mentalidades que Mical adquirió, que Mical heredó. En otras palabras, ella no era una nueva criatura. Vio lo que dijimos al principio. Ella no había nacido de nuevo. Porque ella es una versión femenina de Saúl, señores. Y es por esa razón que Dios no quiere que este orden se incremente. Este orden debe morir. Por esa razón la esterilidad. Note bien el contraste. Usa en esta transición murió por un accidente. Murió por tocar el arca. Mical fue golpeada por infertilidad porque ella no estaba cerca del arca. Además de todas las cosas que nosotros hemos dicho. Hay que estar cerca del arca, o sea, de la presencia. Mical no le quería la presencia. Es por eso que sucedieron dos eventualidades importantes, como usted lo puede notar. Número uno, una persona tocó el arca por accidente y otra persona, Mical, estaba alejada del arca. ¿Vio? Usa fue una casualidad pública. Mical, por otro lado, fue una casualidad secreta, voluntaria, de rebelión. Usa tocó el arca con sus manos impuras, ya que ese no era su llamado. Y Mical tocó el arca, por eso se alejó de ella. Vamos a decirlo así, tocó el arca simbólicamente con un corazón impuro. Usa fue una casualidad fuera, Mical fue una casualidad dentro de la casa. Segunda de Samuel 3:1 dice, la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo y David consolidaba más y más su reino, entre tanto que Saúl se iba debilitando. Jonatán amaba a David, pero permaneció con Saúl. También aquí hay una transición fallida. Vio que esta casa producía estas debilidades en los creyentes. Hay cosas del pasado que hay que dejar porque si no la dejas, no producirá nada en lo nuevo. Mical se casó con David y cruzó sobre su casa, permaneció en su casa, pero su corazón todavía le pertenecía al orden viejo, que era la casa de Saúl.
Estas son las características de Mical, mis amados. Y esta exhortación, esta enseñanza de este conversatorio, usted tiene que oírlo varias veces para no repetir esta vida que Mical produjo. Rompa con esta actitud. Transicione correctamente. Permita que Dios lo transforme. Permita primero, luego de haber nacido de nuevo, asegúrese que usted esté en la fe. Asegúrese que usted esté en la casa de Dios correctamente. Envuélvase. Déjese instruir, déjese enseñar, déjese guiar. Así como Timoteo era una buena persona que se dejaba enseñar, era enseñable. Por eso Pablo le llama mi verdadero hijo, que tiene mi misma mentalidad. Hay personas que deben romper con el pasado. Hay personas que deben salir de lo que sucedió atrás. Levantar la cabeza y seguir adelante hacia la meta que Dios ha dado. Rompamos con el espíritu Mical. Rompamos con esta mentalidad que nos retrasa para ver el favor y la voluntad de Dios. Así que nos despedimos y esperamos que este tiempo se va como corto, pero qué lindo que pudimos compartir estos principios extraordinarios de Mical. Yo espero que le sirva para su vida espiritual y que usted pueda ser un creyente verdaderamente como Dios lo ha determinado. Que sea una tipología de David. ¿Vio? En esta historia, como David y no como Mical. Evitemos a Mical, reproducirnos en Mical e imitemos reproducirnos en el amado David. Así que nos despedimos, le damos gracias a todos. Esperamos tenerle el próximo miércoles nuevamente en este Tiempos de Fe, en su podcast de Buenas Nuevas. Acuérdese, le habla a su hermano pastor Luis Fernando Graciano. Dele a like al video, comparte el video, ayúdenos a proliferar este mensaje y sobre todo aprenda mucho para tener victoria en su vida espiritual. Un abrazo, gracias y paz a todos mis amados.